Hola a todos, yo soy Marta, vivo en Nepal desde hace aproximadamente 2 años. Ahora mismo estoy en Patan, que es un distrito de Katmandú. Y bueno, mi situación general es buena, es positiva porque tengo un lugar de residencia en el que llevo aquí bastante tiempo y tengo mi propio piso en el que estoy con una compañera. La verdad que eso nos ayuda pues a no estar solas, que en esta situación es bastante importante. Y bueno, en los alrededores de donde yo vivo hay varios supermercados que se están viendo abastecidos de manera normal y además hay varias tiendas locales que abren a partir de las 5 de la tarde en las que podemos comprar verduras, huevos o algunos productos esenciales para el día a día. Like other countries, Nepal is also under lockdown now. Here is restriction in many things. School, college, office, different organizations, industries, factories has been closed. And the government of the Nepal advised us to be in home quarantine, maintaining a social distance to prevent each and every individuals from being infected. So from the first day of the lockdown, I'm staying in the house with my family, following all the health instructions, and I hadn't met any outside peoples. I live in the village where each and every member of this village is engaged in the agricultures, so my family is also engaged in agricultures. Nowadays I living with them and helping them in the doing things. Estoy viviendo esta situación con bastante calma, aunque algunos días es difícil mantenerla por la cantidad de noticias que llegan. En lo que es el ambiente, no hay un ambiente de apocalipsis como parece que se percibe en España, o ese ambiente de nerviosismo de estar cerrado todo el día en casa. Aquí sí que estamos encerrados, no nos podemos mover, pero tenemos un margen, podemos dar paseos. Por ese lado veo que no se está viviendo tanta situación de encierro. Well, we are the people of developing countries and much more affected in every sector of the economy. There is no choice of quarantine and not well-equipped hospital. So, lockdown was earlier than expected and not managed outside our work properly. Eventually, the people of Nepal are afraid of extension of lockdown and crowded was seen in front of food shops and buy more stuff than they need and bring artificial crisis. Now, we are living in minimum facilities. Moreover, daily wage labor people are in trouble. They didn't have food and they are outside the road and waiting the food. But the police didn't want to be outside and charge the stick or scold them. Some of them started to go their parental home by walking it almost 100 to 500 kilometers and more with their kids, and some stops holding in their shoulder. So the situation is more vulnerable than expected. Poor people are going to die due to unavailability of food. Hope the privileged community or people will support them to take out from the hunger and malnutrition of the kids. La verdad es que estoy viviendo esta situación con muchísima paciencia, agradecimiento y constante automotivación y lucha para encontrar la positividad en cada momento, en cada día, en hacer que cada día sea algo diferente del anterior, en agradecer el hecho de que yo me encuentro pues en un sitio realmente bonito, con acceso aquí a este mirador tan bonito, a la naturaleza, a fijarme pues en cosas que a lo mejor antes no me había fijado, en descubrir cosas de mí misma que a lo mejor antes no tenía tiempo de sentarme y pensar, descubrir, tratar de entender. Así que en general estoy viviendo bien esta situación. Creo que está siendo muy productiva y muy buena para mí personalmente. By this lockdown time, it's very difficult to live
So people who are working are very difficult to live here. I don't know how they will survive. How are you living this situation right now? Right now, I'm the blind, but I have a good situation because everybody give me food, everybody give a shelter. So people who are working are very difficult. For me, it's better. La situación específicamente en esta zona rural no está siendo tan dura como por ejemplo en Pokhara o en Katmandú, que son ciudades un poco más pobladas, más grandes, y evidentemente las restricciones son mucho mayores. Aquí la gente, aunque todas las tiendas, todos los comercios están completamente cerrados, la gente hace un poco más de vida normal y sí que se les puede ver salir un poco más a la calle. Estamos viviendo bien, tranquilos, con ganas de retomar un poco la actividad, de volver a esa normalidad que muchos odiáis o que muchos no queréis volver, pero que en nuestro caso era una normalidad que queríamos y en la que nos sentíamos a gusto, yo creo, muy diferente a la de España. Y bueno, es lo que os comentábamos, que sí que es verdad que aquí está mucho más tranquilo, que podemos hacer una vida más normal dentro de el confinamiento, pero aún así todo por lo que veníamos a trabajar y todo esto ha quedado parado. Now situation is so many difficult, and we also, and a lot of community also, they are lost their job and they don't have money, and now they cannot find some food, and they thought what we to do, and our education also now is I don't know what I say, all is closed, and our children and situation difficult, so many difficult, and someone they have some land and they working there, and someone they don't have nothing and they are so many worried.